Hola mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un pequeño estudio del libro de Efesios capítulo 4 y estamos en los versículos 11 al 13 y dice así: Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Mis hermanos, este pasaje es un pasaje muy importante porque está hablando acerca de la iglesia y comienza con estas palabras. Dice: Cristo dio. Este palabra dio implica que es un hecho, que no es algo que hay que esperar o que hay que pedir, sino que ya lo ha dado. Él dio. Es en el pasado. Pero Él dio. ¿Qué? Los siguientes dones. ¿A quién? A la iglesia. Esto es muy importante porque muchas veces las personas creen que los dones son para nosotros. Pero no es así. Los dones son para la iglesia. Entonces dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Y hay un mal entendimiento acerca de estos. Y hay algunas personas que interpretan este pasaje y dicen que algunos de estos dones ya no existen. Dicen, por ejemplo, que ya no existen los apóstoles o los profetas. Pero yo creo, mis hermanos, que eso es un mal entendimiento de este pasaje. Y también es un mal entendimiento de lo que es un apóstol y de lo que es un profeta. Y le voy a decir que yo creo que estos dones existen todavía en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice aquí que Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Entonces, estos han sido dados a la iglesia. Y dice: tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Entonces, mientras el pueblo de Dios necesita preparación, necesitamos también los que tienen estos dones para preparar la iglesia. Dice: para preparar la iglesia, ¿para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, mientras la iglesia tiene que cumplir la obra de Dios, se necesita estos dones para capacitar la iglesia para esta obra. Entonces, como la iglesia todavía tiene este trabajo, todavía tenemos estos dones para capacitarnos para el trabajo. Y también nos dice hasta cuándo vamos a tener estos dones. Dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo? Continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Mis hermanos, no todavía hemos llegado a eso. Todos entendemos que todavía no estamos en perfecta unión como iglesia. Y que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Mis hermanos, les desafío: muéstrame una iglesia que ha alcanzado la plena medida de Cristo. Yo no creo que existe todavía. ¿Por qué? Porque
Esto es lo que vamos a ver cuando regresa Cristo. En su regreso es cuando esto vamos a ver que se ha completado. Entonces, mis hermanos, de acuerdo a este pasaje, estos dones son necesarios en la iglesia hasta el día que regrese Cristo. Entonces, yo creo, mis hermanos, que este pasaje nos explica claramente que estos dones existen en la iglesia hoy día y van a existir en la iglesia hasta el fin del tiempo cuando regresa Cristo. De acuerdo de este pasaje mismo. Y también de acuerdo de la función de estos dones. Mientras hay necesidad de esta función, van a haber los dones. Entonces, ¿cuáles son? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores, ¿y qué? Y maestros. Apóstoles. Ahora, hay gente que se quejan acerca de esto. Dicen, los apóstoles solo existían en los primeros años, que eran los 12 que siguieron a Cristo. Y tienen razón. Esos apóstoles eran algo especial. Y no hay más de ellos. Ya no hay más de ellos. Pero no sé si se fijan que en la Biblia Pablo también dijo que él era un apóstol, aunque él no era uno de ellos. Entonces, ¿cómo llegó a ser él un apóstol, aunque no era uno de ellos? Es porque él tenía el mismo don y el mismo llamado. Entonces, ¿qué es un apóstol? Un apóstol simplemente es uno que ha sido enviado. Es lo que significa la palabra apóstol, significa un enviado. Nosotros hoy día los llamaríamos misioneros. Gente que lleva la palabra de Dios a nuevos lugares para levantar nuevas iglesias. Los apóstoles son personas que hacen la obra de misiones. ¿Creen que necesitamos todavía apóstoles o misioneros? Yo sí, y creo que todavía existen, pero no son, obviamente, los mismos que eran los que estaban con Cristo. Eso sí es un grupo especial. Pero también tenemos que tener ojo, porque hay otros que andan y dicen, yo soy el apóstol tal, y lo usan para jactar. Pero eso no es correcto tampoco, porque los apóstoles, en realidad, ¿para qué existen? Para edificar la iglesia y capacitar la iglesia para toda buena obra, como dice este pasaje. ¿Y qué de los profetas? Los profetas. ¿Qué hacen los profetas? Los profetas declaran la verdad de Dios. Es lo que siempre han hecho. Los profetas no son adivinos, no están diciendo lo que va a ocurrir en el futuro, sino que ellos declaran cuál es el mensaje de Dios que el pueblo tiene que escuchar ahora mismo. Podríamos decir que son predicadores. Ahora alguien me preguntó, pues en el Antiguo Testamento la gente no tenía la Biblia. Entonces, habían profetas que recibían la palabra de Dios y lo compartían con la gente. Pero ahora que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, ya no es necesario. Y le dije, entonces, ¿para qué vas a la iglesia los domingos para escuchar una predicación? ¿Por qué? ¿Qué hace el que va a predicar? ¿O qué debe de hacer? Debe de pasar tiempo en las Escrituras, en la palabra de Dios, estudiando. ¿Pero qué? Espera y pide a Dios que le dé el mensaje que esa iglesia tiene que escuchar ese domingo. Y eso es profetizar. ¿Por qué? Porque están declarando la verdad de Dios. Claro, usando la Biblia, pero están pidiendo, Dios, deme el mensaje que tiene que escuchar este domingo, esta congregación. Y eso es profetizar. Entonces, todavía necesitamos de esas personas. Los que están en la palabra y también escuchan que Dios diga, este es el mensaje que tiene que escuchar esta semana. Bueno, estos son los dos que nos molestan. Luego hay evangelistas. El evangelista es una persona
que lleva las buenas noticias de Dios a otra gente y que trae a la gente a Cristo para la salvación. Obviamente necesitamos evangelistas. No creo que hay problema con eso. Luego, hay dos más. Hay los pastores y los maestros. ¿Un pastor qué hace? Un pastor cuida de un rebaño. Un pastor cuida de las ovejas. Un pastor no es necesariamente un misionero, no es necesariamente un evangelista y no es necesariamente un buen predicador, sino que es alguien que cuida de las necesidades prácticas y espirituales del rebaño, del cuerpo. Necesitamos esta gente. Ahora, en nuestra cultura hemos puesto casi siempre un hombre en un lugar de liderazgo y le damos el título de pastor y esperamos que él cumple todas las necesidades de la iglesia. Pero eso no es correcto, porque estos son 5 diferentes dones y yo no creo que haya una persona que tenga todos estos dones en el mismo, aunque puede ser que tenga 1 o 2 o quizás 3, pero los 5 yo creo que solo Jesús tiene los 5. ¿Por qué? Porque Él es quien los dio. Entonces Él obviamente se los tiene. ¿Pero a quién se los dio? A la iglesia. Entonces, aunque una persona no tiene todos los dones, la iglesia tiene todos los dones. ¿Me entienden? Y el trabajo de los que tienen estos distintos dones es capacitar la iglesia para cumplir estas obras. Últimamente son los maestros. Los maestros son los que nos enseñan para entender la palabra de Dios y nos enseñan las verdades de Dios. Nosotros entendemos que es un maestro. Y un maestro no es necesariamente un pastor o un evangelista o lo que sea, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, necesitamos estos 5 funciones en nuestras iglesias. Y dice la Biblia que Cristo se los ha dado a la iglesia y que ya están entre nosotros. Entonces, con eso ya podemos estar tranquilos que Dios ha dado estos dones a las iglesias. ¿Para qué? Para capacitarnos. ¿Para qué? Para toda buena obra, de acuerdo a este pasaje. Porque en realidad estas palabras describen a la iglesia. Estas palabras describen a Cristo y estas palabras describen al Espíritu Santo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo y está lleno del Espíritu Santo, entonces la iglesia va a ser un cuerpo apostólico, o que sea un cuerpo enviado, un cuerpo misionero. La iglesia va a ser un cuerpo profético, o sea, un grupo que declara las verdades de Dios, obviamente basadas en las Escrituras. La iglesia va a ser un cuerpo que trae a la gente a los pies de Cristo a través del evangelismo. La iglesia va a pastorear, va a cuidar de las necesidades del pueblo, les va a cuidar en las cosas prácticas y espirituales. Y también la iglesia enseña las verdades de Dios para que la gente se la entienda. Entonces, necesitamos los 5. Cristo ha dado los 5. Estos van a seguir hasta que vuelva Cristo. Y estos son no para el individual, sino para la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir con estas cosas, porque estos son el carácter de Cristo y del Espíritu Santo. Y veamos que así funciona. Vamos a suponer que yo tengo el don de enseñar. Yo sería un maestro. Pero en realidad no tengo el don de evangelismo. Pero así funciona en el cuerpo. Yo como maestro capacito al que tiene el don de evangelismo para que él también pueda enseñar. Y el que tiene el don de evangelismo me capacita a mí para que yo también pueda evangelizar. Y vemos que así funciona cuando trabajan juntos. Los primeros 3, apóstoles, profetas y evangelistas, ellos se enfocan en llevar la iglesia hacia adelante. Porque ellos se enfocan en ir, avanzar el reino. Apóstoles, misioneros, vamos a alcanzar a la gente, profetas, vamos a predicar la verdad de Dios.
Evangelistas, vamos a alcanzar a la gente con el evangelio. Es ir hacia adelante. Y los pastores y los maestros, su enfoque es en profundizar a la iglesia en las cosas espirituales y las verdades de Dios, la palabra de Dios. Entonces, cuando van los 5, la iglesia va hacia adelante al mismo tiempo que se profundiza en el Señor. Y puede ser que una iglesia está fuera de balance, porque muchas veces tenemos solo un líder y vamos a suponer que ese líder es un gran predicador. Entonces, ¿qué va a pasar? La iglesia va a ir trabajando, predicando, pero no se profundiza. O puede ser que el pastor sea un buen maestro y enseña, y la gente se profundizan, pero no salen a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Están profundos, pero medio gordos. Es como comer sin hacer ejercicio. Entonces estos, si solo profundizamos, es como comer sin hacer ejercicio. Pero si solo avanzamos, es como hacer ejercicio sin comer. Los dos son equivocados. Pero cuando tenemos los 5 funcionando en las iglesias, tenemos un balance. ¿Y qué pasa? La iglesia va profundizando mientras va avanzando. Y es por eso también que necesitamos de estos 5. Bueno, mis hermanos, ya hablé bastante, pero les quería compartir estos pensamientos acerca de Efesios 4, 11 al 13. Que sea de bendición a ustedes. Que Dios le bendiga. Hasta luego.